Estimados, bienvenidos a la clase número 8 de la asignatura de Gestión de Calidad y Mejora Continua. Bien, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Vamos a continuar profundizando, pero ahora en el capítulo 4 de la ISO 9001. En el sentido de que cómo vamos a hacer la comprensión de este entorno de la organización. Entonces, por lo general se puede trabajar en dos fases. Yo les mencioné que todo el mundo siempre habla del famoso FODA, análisis FODA, lo que no está mal, ¿ya? Pero he preferido agregar un poco más de información en función de algunas herramientas que se utilizan también en todos los temas que tienen que ver con la administración de negocios y que considero que son pertinentes usarlo. Voy a hacer una aclaración. Para efectos de esta asignatura es posible que me maneje con un solo ejemplo. En el caso de hoy voy a considerar de que me estoy refiriendo a una empresa que realiza fumigación. Voy a cambiar este ejemplo porque en el semestre anterior usé mucho y abusé mucho de un ejemplo relacionado con lo mismo. Entonces, para ir cambiando un poco el tema y a ver si es que les dejo disponibles algunos de los videos del semestre anterior para otra asignatura del agente de prevención de riesgo. Bueno, en este caso, resulta que cuando hablamos del contexto, existe una comprensión del contexto en función del entorno general. Y ahí, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que considerar? Yo he colocado aquí varios. Esto se basa en varios tipos de análisis que existen. Hay algunos que hablan del PEST, el PESTAL, PEST, el STER o algo así. Yo he hecho una suerte de popurrí con todos los que he podido encontrar que considero que son pertinentes. No, están, no está de más que podamos nosotros echar mano a cualquiera de estos dimensiones de análisis, ¿sí? Entonces vamos a partir por que cuando nosotros queremos entender el contexto de una organización en términos de su entorno general, nos referimos a aspectos de carácter político. Y en este sentido, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Se nos juntan los factores de carácter legal, ¿sí? Como la legislación vigente, las normativas y por el estilo. Vamos a pensar en este caso hipotético de una empresa que se dedica a la fumigación. Vamos a pensar que se trata de una fumigación de parcelas, ¿ya? Vamos a dejar la cosa como de que se fumiguen viviendas y por el estilo, sino que fumigación a todo tipo de actividades agrícolas. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de estos aspectos políticos, vamos a encontrar cosas como que existe legislación, que existen reglamentos, que existen normas, ¿sí? Específicas para esa área. Pero también vamos a encontrar con que existen instituciones, como por ejemplo el SAG o el Ministerio de Salud, y eventualmente quizás algunos otros actores, como podría ser la CONAF. Digo esto y quiero que lo vinculen cuando hablamos de parte interesada. Es como que se ventila rápidamente. Ahora es más fácil comprender estas partes interesadas, porque podemos entender de que son parte de una dimensión. Pero también tenemos algunos aspectos que tienen que ver con las políticas cuando nosotros consideramos de que existe alguna suerte de incentivo estatal o del gobierno para fomentar algún tipo de actividad, como puede ser, por ejemplo, y yo creo que va a ocurrir, lo que pasa con muchas empresas como estas empresas más pequeñitas que van a ser apoyadas hoy en día, van a empezar a ser apoyadas para tratar de echarlas a flote. Entonces uno diría, mira, no solo se trata de leyes, sino que se trata de políticas e intenciones gubernamentales que apuntan en esa dirección. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos dentro de ese contexto del entorno general, tenemos los aspectos económicos. ¿Y eso qué significa? Significa tratar de entender, a ver, veamos, si estamos hablando de esta empresa que yo le estoy mencionando, la de fumigación, veamos el contexto económico, en cómo funciona la economía de esta región. Bueno, básicamente uno podría decir, ¿es pura minería? Sí, y construcción. Es lo que más tenemos. Ahora, lo del rubro de la construcción, ustedes sabrán que es algo que es transversal, está en todas las regiones del país. Y eso no lo ve porque es inevitable, porque se necesita infraestructura. Cualquier región que esté creciendo va a tener una componente bastante grande de construcción.
Entonces uno podría decir que alrededor del 70% de la actividad económica siempre se da en esas dos actividades y para esta región. Y las otras van a ir de a poquito generándose algunas parcelas de participación. Ahora, ¿cómo uno puede encontrar esta información? Quizás averiguando cuál es su aporte en el Producto Interno Bruto. Ahí es donde ustedes van a descubrir que un porcentaje es de educación, otro que va al retail, otras para empresas de servicio, otro hotelería, turismo, agricultura, pesca y por el estilo. A eso nos referimos nosotros con el contexto. ¿Sí? Luego tenemos estos que son de carácter social. Y aquí empiezan a ocurrir otras cosas. Nosotros vemos que a veces nos encontramos con muchas juntas de vecinos, con asociaciones gremiales, como por mencionar algo, los camioneros, pero también tenemos asociaciones mineras, tenemos asociaciones de pesca, tenemos colegios de profesores, tenemos colegios de abogados, colegio médico. Entonces tenemos que tratar de entender eso. Organizaciones sociales de todo tipo. Eso es lo que necesitamos entender, pero no es lo único, sino que también aparecen otro tipo de aspectos que están relacionados un poco como con el nivel de desarrollo social que existe. ¿Sí? O sea, de alguna forma, el entender no solo los actores, sino que entender qué tan desarrollados se encuentran o en qué nivel se encuentran. A veces que podría uno encontrarse con sociedades que están desarrolladas de manera incipiente, como podría ser la población de un caserío como, o un pequeño pueblo, como pueden ser los loros, versus lo que podríamos encontrar en una ciudad un poco mayor como Copiapó, ¿ya? Contra una ciudad mucho mayor como lo que es Santiago, Concepción o Valparaíso. A eso me refiero como cierto nivel de desarrollo social, ¿ya? Luego tenemos los otros aspectos que son de carácter tecnológico. Miren lo que estoy diciendo. Imagínense esa misma empresa y tratar de entender, oye, ¿cuál es la tecnología? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Hoy en día estamos hablando de que se utilizan muchas sustancias que tienen que venir con una suerte que buscan ser más eficientes, consumir poco, de tener bajo costo y ser mucho más eficaces en lo que están realizando. Y en ese sentido podríamos decir que solamente hablar de los reactivos que se pueden usar para el ejemplo de fumigación van a ir mejorando con el tiempo y quizás la tecnología de aplicación también. Ahora, si uno lo quisiera comparar como, por ejemplo, si hubiera sido una empresa que se dedicara derechamente a soluciones de comunicación, podríamos ver una diferencia enorme de las ofertas que existían en los 80, 90, el 2000, 2010 hasta ahora, ¿sí? Donde hemos pasado desde cosas de gente que necesitaba hablar por radio a una tecnología o un nivel de infraestructura tecnológica en el país que te permite simplemente solucionar ese tipo de problemas con un celular. A eso me refiero con los aspectos tecnológicos. Bien, cuando hablamos de los aspectos demográficos, aquí parece la cosa más interesante porque uno lo tiende a olvidar, ¿ya? Y ustedes en logística lo deben entender y más de algunos que están trabajando en este tipo de cosas, mucho más. Aquí es donde empiezan a aparecer factores demográficos como la cantidad en población. Nos vamos a comparar, por ejemplo, Tierra Amarilla con Copiapó o Copiapó con Antofagasta o Antofagasta con Concepción. Existen diferencias en términos de la cantidad de personas. Por el otro lado, también nosotros nos encontramos con aspectos relacionados con las edades, el sexo, el nivel educacional, las profesiones, los ingresos. Eso es una situación que nosotros tenemos que entender. Si ustedes la piensan un poco, está bastante relacionado con esto del contexto social. ¿Sí? Van bastante de la mano, pero el resto también. El resto también. Luego hablamos de estos factores ambientales. Miren, no lo quiero colocar en el contexto de lo que dice nuestra legislación, sino que nosotros tenemos que atender los aspectos ambientales como para... Piensen en alguien que se quisiera dedicar a la agricultura en una zona árida como esta. Entonces, debemos entender de que los aspectos ambientales son escasez hídrica, ¿ya? Puede ser eso. Otros aspectos ambientales pueden ser, no sé, la cantidad de luz que se tiene. No vamos a comparar una actividad agrícola, por ejemplo, en Arica, contra una actividad agrícola en la zona central o mucho menos algo que pudiera estarse desarrollando en algún lugar como Puerto Montt, por poner un ejemplo.
Entonces uno entiende, estamos entendiendo ese contexto ambiental. Pero también podríamos hablar del nivel de sanidad ambiental que existe en un lugar. Piensen en alguien que tiene interés en ir a instalarse con una maestranza, no sé, en Quintero. Tendría que entrar a considerar qué es lo que ocurre. Ahora imagínense a alguien que está trabajando en ese lugar. Me refiero a una empresa. ¿Eso qué significa? Significa que tienes que entender ese contexto ambiental. No solamente incluye, no solamente el tema ambiental incluye la flora y la fauna, sino que incluye las personas, incluye las instituciones, incluye muchas cosas, la forma en que se relacionan. ¿Sí? Y por el otro lado también nosotros nos vamos a encontrar con otros aspectos que son los de carácter ético. Esto me llama la atención. No lo quería incluir, pero decidí incluirlo porque esto sí tenemos que tenerlo en consideración, sobre todo cuando hablamos de temas de calidad. Resulta que a veces la gente prefiere mencionar esto como que si tratara de temas que son como de moda, pero hay situaciones que se encuentran instaladas hoy en día, como el nivel de presión que existe contra el acoso laboral, por ejemplo, o el acoso sexual, o también los niveles de tolerancia que existen o de, vamos a decir, no quiero decir que es intolerancia, sino que somos sobre cómo se tratan a las minorías o a las personas que son diferentes, o cómo se tratan algunos temas que pueden ser bastante complicados. Como voy a colocar una situación hoy en día que se está dando, para no colocar los ejemplos que todo el mundo pone, pero vamos a colocar un ejemplo con la gente que es los adultos mayores y la situación en el contexto del coronavirus, que hay muchas personas que no están pudiendo salir y que se encuentran bastante restringidas, y eso significa algo, hay que tratar de entender ese contexto. Dicen, imagínense si ustedes tuvieran una empresa, vean el caso de la farmacia, piensen un poco. O vean el caso de las empresas que son pagadoras de algunos beneficios para el adulto mayor. ¿Cómo solucionan eso? Eso hay que entender. A eso me refiero con ese contexto también de carácter ético, con independencia que exista o no una presión legal al respecto. Tenemos que tratar de entender qué más se exige. Ahora, en este sentido, hay mucho cuando uno quiere comparar, a ver, o acudir a los ejemplos de qué es lo que ocurre con aquellas empresas que tienen que utilizar animales en alguna cosa, tanto si se los venden como alimentos, si los usan para alguna actividad recreativa. Entonces uno diría, mira, hay que tratar de entender, es como una fuerza que está generando algún nivel de presión. ¿Es necesario considerarlo? Yo pienso que sí, no hay ningún inconveniente en hacerlo. ¿Ya? Ahora vamos a irnos a revisar el famoso FODA. Como ya lo estamos conversando, pienso explicarlo más adelante en alguna sesión pero de Teams, ¿ya? Dando algunos ejemplos. Pero en el fondo, lo que a nosotros nos interesa entender, el FODA nos genera dos dimensiones, la interna y la externa. Y estas dimensiones pueden manejarse desde una cosa positiva a una negativa, ¿ya? Dependiendo cuánto afecta nuestro interés o el objetivo de la empresa donde estamos, ¿ya? Voy a plantearlo así. Yo di un ejemplo en la sesión de Teams donde puse en el foro que habían una cierta cantidad de trabajadores. A veces nosotros podríamos decir tenemos 15 trabajadores y considerarlo una fortaleza porque igual son 15. Pero alguien podría hacer la misma lectura negativa diciendo apenas 15. Va a depender del contexto. Y quiero que traten de pensar, esto parece que va a depender en el fondo de haber hecho esta lectura. Si encontramos que hay un lugar donde existe una competencia económica muy feroz, ¿ya? Y vamos entendiendo el contexto tecnológico, estas cosas demográficas, de repente podríamos entender que tenemos una gran fortaleza porque tenemos mucha gente, o consideramos nosotros que 15 personas son una buena cifra de capital en recurso humano, versus quizás en otro contexto se considera una debilidad por considerarse o insuficiente o bien quizás demasiado. Va a depender de este tipo de factores, la lectura que hacemos de eso. Entonces, esas dimensiones internas, ¿qué es lo que incluyen? Incluyen estos factores. Primero, el primerísimo de todos, tiene que ver con la dimensión financiera, es decir, con las espaldas financieras que tenga una empresa. ¿Sí? ¿Cuánto es el recurso? Puede ser en términos de su dinero quizás en alguna cuenta, por poner un caso, porque esto tiene muchas
variaciones, hasta puede tratarse simplemente de la capacidad que tienen de hipotecar algún recurso. ¿Sí? Bien, y dentro de esos recursos nosotros hablamos, hay dos que son muy marcados, el recurso humano y la infraestructura. Yo ya me he referido a eso. Cuando hablamos de recursos humanos nos referimos a la cantidad, vamos a decir, a la calidad de la competencia de las personas, en tanto en términos de su educación, sus capacitaciones, su experiencia, sus habilidades físicas y psicosociales, ¿ya? Y por el otro lado también tenemos los de infraestructura, que son desde tener un lugar propio o no, hasta pasar por maquinaria, infraestructura general como, no sé, edificios, herramientas o simplemente algún tipo de tecnología física, hasta llegar al software. Y finalmente hay una que yo considero que es la más importante hoy y que tiene que ver con el conocimiento que la misma organización maneja. Esto es súper importante. A veces uno lo pasa por alto, pero nosotros nos referimos a, por ejemplo, una empresa puede haber tenido trabajadores que duran poco tiempo, no sé, 4 años máximo cada uno, pero resulta que llevan como 20 años en un rubro. Y si se han sostenido, podríamos decir nosotros que existe un cierto conocimiento del negocio que podríamos considerarlo una fortaleza en cierto contexto. Si se trata de menos tiempo, podría ser una debilidad. A eso, por lo general, ustedes van a encontrar alguna literatura que menciona como el saber hacer o el know-how. Me divierte mucho los nombres que le ponen a estas cosas. Bien, luego tenemos el entorno externo dentro del FODA y que podemos verlo negativo o positivamente. Y adivinen qué, ¿de dónde sale ese entorno externo? De este entorno general. ¿Ya? Entonces, piénsenlo un poco. ¿Qué es lo que voy a considerar oportunidades y amenazas? Curiosamente, son la lectura de estas dimensiones. Puede ser una amenaza la legislación o los cambios políticos. Pueden ser. Pueden ser una oportunidad, un cierto nivel de bonanza económica. Si está creciendo mucho una actividad económica, supongamos que nos hubiéramos empezado a desarrollar en la generación de energía solar, pero al extremo, puras concentradoras, no plantas fotovoltaicas, solo concentradoras. Entonces nosotros empezaríamos a ver cierto volumen de personas viniendo a trabajar acá, suponiendo que fuera algo de ese estilo. Y eso va a aumentar la cantidad de dinero circulante, por lo tanto nosotros veríamos eso como una oportunidad. ¿Ya? Ahora, desde la cosa social, ¿qué podría ser? Podría ser que viéramos como una oportunidad y que se encuentre una sociedad que está muy desarrollada, por lo tanto a nosotros nos permite entender de que tenemos muchos gremios con quienes tratar y se nos facilitarían las cosas, haciendo una lectura positiva. Una sociedad poco desarrollada podría significar que, mira, vamos a llegar a hablar y se encuentra piensen en estas mineras, llegan a un pueblo y se encuentra como atomizado. Cada quien tiene su parcela, no se encuentran organizados, lo que significa que si yo quiero desarrollar algún proyecto tengo que uno por uno ir a hablar. Ese contexto social yo lo podría considerar una amenaza. ¿Ya? Ahora, tenemos desde la perspectiva tecnológica, puede ser de que nosotros también consideremos que aparezca como una oportunidad cierto tipo de tecnología, pero en otras podría ser una amenaza, puesto que quizás, miren lo que digo, no tengamos espaldas financieras para meternos o ni siquiera seamos dignos de un préstamo bancario para poder adquirir una nueva tecnología que es la que se requiere para que nuestro negocio sea rentable. ¿Sí? Luego tenemos estos de carácter demográfico, y así, no voy a empezar uno por uno, pero alguien podría considerar que, mira, si los veo como potenciales clientes, puede ser de que me encuentre que la mayor parte de la población, no sé, el 90% es gente de cierto rango de edad y con unos ingresos muy altos. Eso podría ser interesante para mí. O bien un porcentaje muy distinto, pero con ingresos bajos, también podría ser interesante. Luego, cuando hablamos de las cosas ambientales, bueno, ahí hay que considerar también. Piensen qué es lo que significa para una empresa que se dedicara, no sé, a realizar algún trabajo, una agrícola. ¿Qué es lo que pasa con las agrícolas que ven que está escaseando el recurso hídrico? Por mucho que se te ocurriera traer un superalimento que se viene del sudeste asiático y que lo quieres producir en Chile, y sin embargo no puedes porque no tienes los recursos hídricos que tú necesitas. ¿Sí? Luego hablamos de estas otras que son de carácter ético. Y aquí podríamos encontrarnos. Piensen en alguien que tiene algún negocio poco probo,
¿ya? Como una tienda que vende mascotas. Eventualmente, si existe una cierta presión para terminar con eso y buscar, o una presión para, piensen, quizás hasta una campaña de carácter social que está pretendiendo que la gente adopte animales que han sido abandonados en la calle en vez de estar trayendo especies que sean con un pedigrí muy especial, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que deben captar ustedes cuando van a implementar o mantener un sistema de gestión? Ese capítulo 4 nos está diciendo, oye, usted si va a implementar o si quiere mantener su sistema de gestión, tiene que entender esto. ¿Por qué? Traten de pensar un poco. ¿Cuál es la gracia de conocer esto? ¿Para qué yo necesito saber esto? Es porque al contar con este conocimiento, nosotros podemos definir estrategias que nos permiten planificar cómo lograr nuestros objetivos. Piensa en una empresa, si cualquiera que sea la empresa, lo que quiere es crecer, es decir, crecer en ventas. Entender esto le va a facilitar, porque va a poder elaborar estrategias. Si, por ejemplo, se da cuenta de que lo que hay es una muy, muy alta cantidad de personas mayores y lo que está vendiendo es algún tipo de alimento, probablemente va a intentar enfocar la balanza hacia ese sector si es que le interesa y si es que lo vio como una oportunidad. Por lo tanto, piensen, cuando hablamos de proporcionar productos que regularmente satisfacen los requisitos de los clientes, entonces fíjense cuál va a ser el enfoque. Y si hablan, por ejemplo, de mejorar continuamente, pensemos, ¿ya? O aumentar continuamente el nivel de satisfacción de sus clientes. Piensen, entendiendo que existe una presión ética sobre el uso de sustancias que sean peligrosas para tratar de frenar, quizás me voy a tener yo un compromiso de decir, oye, voy a bajarme un poco de este carro, de estar usando sustancias que considera todo el mundo sustancias que son tóxicas o son nocivas para las personas o para el medio ambiente y me voy a salir de eso. Entonces quizás en vez de estar vendiendo una pizza, mira lo que estoy diciendo, una pizza llena de productos de origen animal, voy a generar una pizza solamente con productos de origen vegetal. Eso podría ser el aporte que me genera a mí entender y analizar el contexto de una organización. Como esta es una norma que empuja hacia la mejora continua, se explica que establezca esto como uno de los primeros requisitos. Bien, yo lo dejo hasta acá, nos vemos en Teams.